Buenos días, señorías. Gracias, presidenta. Mire, empiezo lamentando que haya usted desaprovechado la oportunidad de tener un pleno hoy aquí para poner de manifiesto el compromiso que este Parlamento debiera tener con el cumplimiento de los derechos humanos, con una condena por parte de la Presidencia en representación de todos a los hechos ocurridos en Torre Pacheco. Y lo pongo de manifiesto antes de que me llamen a la cuestión, porque tiene que ver con la cuestión. Tiene mucho que ver con la cuestión el hecho de que condenemos a los países del mal llamado tercer mundo a unas situaciones totalmente inasumibles e insostenibles. Mire, usted, cuando falleció el Papa Francisco, vino aquí a pedir un minuto de silencio. Yo ya entonces le dije, no se trata de minutos de silencio, se trata de comprometerse con los valores que el Papa Francisco tuvo a bien defender. Y uno de ellos, desde luego, era la igualdad, la equidad y la justicia social a lo ancho y largo del mundo. Pues bien, sabemos que ya no se pueden aprobar declaraciones institucionales. Tenemos aquí representados a la extrema derecha, para que no lo quiten del diario de sesiones. Y en ese sentido, bueno, pues creo que ha desaprovechado una oportunidad de, desde luego, separarse de una vez por todas del discurso, por un lado, de esa extrema derecha, de los partidos ultras, pero también de sus propios partidos, de su propio partido en aquellos lugares en los que necesitan de la ayuda de Vox para gobernar. Y hoy también hay una conferencia sectorial de infancia que tiene que ver también con la acogida de esos niños y niñas migrantes que se encuentran en Canarias, en Ceuta y en Melilla, y donde las comunidades del Partido Popular, es verdad que La Rioja no se ha posicionado, esperemos que a las 9:30 se encuentre allí la consejera, ya que no está aquí, yo confío en que acuda, pero muchas comunidades del Partido Popular ya han anunciado su boicot. Luego hablarán de respeto institucional en esta Cámara. Y en ese sentido, creo que hablar de cooperación tiene más importancia que nunca. Y tiene más importancia que nunca, y quería empezar mi intervención citando a nuestro compañero, me han oído hablar en muchas ocasiones de él, a Juan Luis Herrero, que protagonizó una huelga de hambre muy larga, exigiendo allá por los años 90 el cumplimiento de ese 0,7. Allá por los años 90. Prácticamente habrá, al menos en torno a 30 años después, seguimos reivindicando el 0,7. Al señor Aldá, como siempre, le hace mucha gracia. No sé si le hace mucha gracia las cacerías, si le hace mucha gracia que la gente esté dispuesta a acortar su vida para la defensa de los derechos humanos, pero la realidad es que la empatía, desde luego, el compromiso con los derechos humanos de la ultraderecha en nuestro país es lamentable, señor Aldá, totalmente vergonzoso. Y decía que yo tenía preparado para intervenir en esta ocasión con una cita de nuestro compañero Juan Luis Herrero, al que muchos de ustedes conocieron y estoy segura al que muchos de ustedes admiraron. Y decía, por un lado, les quitamos lo que tienen. Por otro, no queremos que nos invadan. Y por otro, tratamos de tranquilizar nuestra conciencia dándoles solo lo que nos sobra, lo que no necesitamos. Pues bien, yo me referencio en Juan Luis Herrero, que también decía, nuestra patria es el mundo y nuestra bandera es la justicia. ¿Cuántos de aquí se comprometen también con esas palabras? Y no vale hacerlo solo sobre el papel, vale destinando los fondos necesarios para aplicar un pelín de intento de justicia, porque ni tan siquiera con el 0,7, garantizando ese 0,7 de todas las instituciones y de todos los países del mundo, garantizaríamos que se les compense ni un poquitín de todo lo que hemos hurtado, lo que hemos expoliado, lo que les hemos robado. Por lo tanto, hay que pensarlo mucho, hay que taparse la boca mucho antes de justificar en torno a la patria las cacerías, de justificar en torno a nuestra cultura la violencia y, desde luego, las atrocidades que se vienen cometiendo.
Y mire, está aquí la alcaldesa de Eutol. No está el alcalde de Pradejón, ni tan siquiera el exalcalde de Pradejón, que en ocasiones está por aquí. En Pradejón y en Eutol tenemos 3 puntos más de porcentaje de inmigración del que tenemos, por ejemplo, en Torre Pacheco. Y me consta que la convivencia es armoniosa, que trabajan y que tendrán problemas con algunas personas migrantes, igual que los tienen con otras personas de nacionalidad española. ¿Usted se imagina, señora Bastida, que por un hecho delictivo que pueda ocurrir en Eutol tengamos el nombre de Eutol colocado en todos los medios de comunicación llamando... Señora Moreno, una cosa es comentar brevemente otras cuestiones. Le llamo a la cuestión por primera vez, como sabe que es evidente. Bien, pues llamando a la violencia en esas localidades. Pues bien, desde luego la realidad es que de lo que estamos hablando es que necesitamos, por un lado, realmente globalizar el mundo en otro aspecto. Aquí hablamos mucho de globalización, señora presidenta, hablamos mucho de globalización en lo económico, hablamos mucho de globalización a que nosotros tenemos derecho a expoliar las materias primas de otros lugares, tenemos derecho a producir con niños y niñas en ocasiones, tenemos derecho a producir a bajos salarios en otros países y, sin embargo, cuando toca por lo menos compensar ese poquito del que hablaba, ese 0,7, miramos para otro lado. Y voy a acabar también con el otro apartado, porque en esta iniciativa había 2 apartados. Uno, el cumplimiento de ese 0,7 que, como digo, se lleva luchando por él desde hace más de 30 años, desde allí por los años 90. Y otro, segundo apartado, del que no podemos olvidarnos, es de los gazatíes, de los palestinos y palestinas que están siendo asesinados en sus propias fronteras. Igual resulta curioso, ¿no? Decía al principio de mi intervención, la presidencia de este Parlamento ha desaprovechado una oportunidad importante, que es situarnos con los derechos humanos. A muchas de nosotras nos hubiera gustado mucho, pero no ha perdido la oportunidad de siempre saber con quién está posicionado. Y es que no hay ningún artículo del reglamento que permita la retirada de un código de vestimenta para las personas que vienen al público. No es de recibo que la presidencia de este Parlamento le quite un pañuelo, una cufilla a una de las personas que ha asistido a este Parlamento. Señora Moreno, guarde silencio. Tengo que manifestar que eso es absolutamente falso y mentira, como usted sabe que esta presidenta no ha dicho nada a nadie de este público asistente hoy. Puede continuar. Pues pregúntele a su director de gabinete y le pregunta a los Ujieres, porque los Ujieres han dicho que lo habían hecho por orden de la presidencia. Por lo tanto, mire usted si controla un poquito lo que está ocurriendo, porque lo que implica esa actuación no es otra cosa, señora presidenta, que posicionarse con Israel. Lo que implica no es otra cosa que justificar el genocidio en Gaza, porque es de vergüenza. Lo decía en mi anterior intervención, en el último pleno en el que pude hablar de esta cuestión, dije, ¿qué está ocurriendo en un mundo en el que una niña llora porque no tiene para comer? ¿Qué está ocurriendo en un país en el que se está utilizando el hambre como arma de guerra? ¿Qué está ocurriendo? Pues bien, señora presidenta, llámeme a la cuestión lo que considere. Si no dejan pasar cufillas, sacaremos banderas. ¡Stop genocidio en Palestina!